Hace 2 años nació Un Café para Crecer con una idea sencilla: tener conversaciones que nos inspiran. Durante este tiempo hemos compartido con empresarios, clientes y líderes con historias extraordinarias y descubrimos que es tan valioso lo construido y también lo atravesado para lograrlo. Por eso seguimos abriendo este espacio a nuevas voces, nuevas personas y nuevas historias. Queremos conversar con gente que se atreva a crear, a aprender, a reinventarse y a compartir sus experiencias con autenticidad. Te invitamos a esta nueva temporada de Un Café para Crecer, líderes emocionalmente inteligentes, donde conversaremos sobre el poder de la inteligencia emocional en las organizaciones, los equipos y en el liderazgo mismo. En este primer episodio tendremos a 3 invitados de lujo: Juan Miguel Medina, Marisol Vanegas y Daniel Osorio, con quienes conversamos de este tema en el marco de la tercera cumbre de gestión humana. Bienvenidos. Y pues para nosotros es un gusto aprovechar el marco de la tercera cumbre de gestión humana para hacer el lanzamiento de nuestra tercera temporada de Un Café para Crecer, esta vez los líderes emocionalmente inteligentes. Entonces, pues es un gusto que ustedes nos puedan acompañar en vivo y en directo en esta conversación que vamos a tener con 3 líderes que escogimos de diferentes sectores y que nos van a hablar un poco de cuál ha sido su experiencia dentro de su sector y su industria, y adicionalmente como su experiencia de liderazgo personal en términos de la inteligencia emocional. Entonces, pues yo me presento, soy Cristina Palacio Tejada y le doy la bienvenida a Isabel Ramírez, mi compañera de estos últimos años en este podcast. Isa, bienvenida. Gracias, Cris. A ti y a todos, bienvenidos a esta de hormigas en el estómago, ¿cierto? Sí, yo sí. O sea, las mariposas se sienten muy fuerte, más aleteando. Y pues también presentarles a nuestros invitados especiales, unos invitados que han aceptado esta invitación para hablar de esos temas que decíamos. Y pues la primera que quiero presentar es a Marisol Vanegas Caro. Marisol se define como una mujer intuitiva, con una gran capacidad de conectar con el dolor humano y también esas necesidades sociales con las oportunidades reales. Marisol, bienvenida. Muchas gracias. Qué rico esta invitación. Gracias, Isabel y Cristina. Ella es la directora ejecutiva de FAN Fundación, entonces para que la tengamos pues ahí muy referenciada. También otro de nuestros invitados es Daniel Osorio Giraldo. Daniel se define como un aprendiz permanente que siempre está al servicio de otros, que integra soluciones e impulsa la generación de capacidades en otros y disfruta todo lo que trae la vida. Daniel es el vicepresidente administrativo y de desarrollo organizacional de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, nuestro anfitrión el día de hoy. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Cristi, Isa, y a mis compañeros acá del panel, y a todos, pues muchas gracias por estar acá en nuestra casa. Muchas gracias. Y bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos la presencia de Juan Manuel Medina Flores. Juan Manuel se define como una persona cercana, que le gusta crear relaciones genuinas con las personas y de alguna manera eso impacta el desempeño y la creación de los equipos, y adicionalmente tener conversaciones profundas que algunas veces no son fáciles, pero que conectan con los seres humanos que somos. Bienvenido, él es el gerente de planta de producción en Barbosa de Kimberly-Clark. Bienvenido. Buenos días para todos, muchas gracias. Juan Miguel, mi nombre es Juan Miguel. Ay, perdón, sí. Bueno, lapsus. Gracias por la invitación y por permitirnos compartir un poquitico de todas nuestras vivencias a nivel del liderazgo. Bueno, muchas gracias a todos por aceptar la invitación y bueno, empecemos. No es inocente elegir estos líderes, no crean que están aquí de manera inocente. Y yo quisiéramos empezar como dedicándoles este espacio a todos los líderes que probablemente un indicador, y ahorita lo decía Diana, no lo develará el sentido y lo que mueven profundamente cuando realmente tienen la capacidad
y la dignidad de aparecer con vulnerabilidad, porque yo creo que eso es lo que finalmente nos hace realmente humanos. Ahorita, en la charla anterior, me gustó mucho y lo decíamos, Miguel, porque una cosa es conversar, otra cosa es escuchar, y nosotros sabemos que sostienen conversaciones todo el tiempo, sostienen resultados, sostienen múltiples responsabilidades, pero estamos seguros que lo que mayor sostienen es presencia, genuidad y conciencia en esas conversaciones que transforman. ¿Saben qué? También les queremos dedicar este podcast o este espacio a todos aquellos que nos hemos mirado con generosidad al espejo, nuestros errores y nuestras dudas. Porque digamos que en lo profundo sabemos que nuestras sombras no reconocidas nos seguirán gobernando desde el silencio. Así que también se lo dedicamos a aquellos que a mí me gusta mucho cuando hablamos de la inspiración, porque justo ustedes están acá y probablemente nos inspiran desde muchos lugares, pero a veces creemos que la inspiración tiene que ver con la vanidad de aparecer, qué tan bello nos vemos o qué tan interesantes hablamos, o también este mundo mágico que nos han vendido, y no tiene nada que ver con eso, ¿sí? La inspiración, y lo hablábamos en nuestras conversaciones detrás de cámaras, en muchos escenarios que hemos tenido, tiene que ver con la capacidad adulta de poder tomar decisiones que benefician ese propósito compartido y hacen finalmente que las cosas sucedan. Así que bienvenidos a nutrir esta conversación. La idea es que sea tan liviana y tan humana como somos y que nos dejemos ver, como dice Brené Brown, que me encanta. Bueno, después como de esto, yo voy a dar un breve, después de esta declaración, quisiera dar como una breve digamos, reflexión sobre la inteligencia emocional, porque me gustó ahora cuando Diana hablaba, hoy parece evidente hablar de la inteligencia emocional, pero hace 3 décadas pareciera revolucionario. No sé si a ustedes les tocó, hace 3 décadas, inclusive Diana lo decía, uno de mis referentes por lo menos fue Goleman, y quizás de muchos. Y él nos trae una invitación a comprender justo que la eficiencia ya no solamente se trata de nuestros talentos o de lo que hacemos o cómo lo hacemos, sí además tiene que ver con la forma, cómo nos relacionamos con lo que sentimos, ¿sí? Probablemente han crecido durante todas estas décadas, se ha nutrido mucho esa definición de inteligencia emocional. Sucinto podría decir que es la capacidad de sentirlas, porque no sé si les ha pasado que a veces alguien dice, oye, ¿tienes rabia? Y el cuerpo ya lo está mostrando y dice, no, rabia no tengo, no. Es como que el cuerpo ya sabe lo que tú estás sintiendo. Entonces, lo primero es reconocer que las sentimos, considerarlas, gestionarlas y utilizarlas como un mecanismo o como una herramienta para actuar. Estoy segura que de ahí en adelante muchos magos, investigadores, estudiosos han nutrido como esta definición. Voy a nombrar 2 simplemente por gusto personal, no porque sean determinantes, para mí sí, y se los dejo ahí. Quizás han escuchado a Carol Dweck, que habla de la mentalidad de crecimiento, y me gusta porque pone el error como una forma de evolución. Y también viene la neurociencia, digamos que hay muchos, pero podría nombrar a Richard Davidson, que habla como la experiencia emocional, y algo que ahorita hablábamos, Miguel, mira, justo las conversaciones en un mundo tan distraído, esa conversación en la atención plena de la escucha, inmediatamente nos dice él, reconfigura algo en nuestro circuito neuronal. Sí, es decir, que nos está generando como otras posibilidades. Para hacer sucinta aquí, entonces arrancar con la conversación, porque eso es lo que los queremos invitar. Ahorita lo decíamos, hoy ya no hablamos de la inteligencia emocional como una habilidad individual, sino que lo hablamos como una capacidad colectiva, ¿cierto? De maniobrar en esa cultura, y cómo el líder tiene hoy la necesidad de generar esos espacios. ¿Para qué?
para conversar, ¿sí? Para que la gente comparta, para que ya no piense solamente en lo individual, pero además para crear futuro. Entonces, con esta, digamos, ilustración general como de la inteligencia emocional, hoy por eso los invitamos. Sabemos que vamos a aparecer en esa vulnerabilidad, que es lo lindo, y yo creo que para mí es como lo provocador en este escenario. Uno, desde el contexto, como lo decía Cris, en cada uno de los sectores que ustedes están, cómo lideran ese sector con una particularidad, pero fundamentalmente ustedes como seres humanos, cómo lideran. Hay una frase que es un adagio popular, pero que a mí me parece muy bella, y es que nadie lidera a otros si primero no se lidera a sí mismo. Entonces, bueno, bienvenidos a esta conversación, y desde la curiosidad, como dirían por aquí en una empresa que me encanta, Humo, la curiosidad, como la reflexión que nos permite ir un poquito más allá. Arranquemos, Cris. Bueno, basadas pues como en ese contexto del que estábamos conversando, quiero iniciar la conversación con Marisol. Tú que estás en el sector social, en una fundación, ¿cómo también puedes equilibrar la parte de la estrategia con el corazón? Porque uno podría decir, no, es que allá solo es corazón y de pronto no hay nada más de estrategia. ¿Cómo lo has hecho para combinarlo? Wow, qué pregunta tan hermosa. Nos la deberíamos hacer de verdad que con mucha regularidad, ¿no es cierto? Y acá quiero citar una frase que David Escobar recientemente traía a propósito de traer el equilibrio necesario y que exige el liderazgo moderno actualmente. Que lo chamán no te quite lo gerente y que lo gerente no te quite lo chamán. Creo que con eso me identifico enormemente. Traer la Marisol, ingeniera, líder financiera, administradora, directora de una organización social muy valiosa, y al mismo tiempo esa mujer intuitiva, tremendamente conectada con el dolor humano, con la necesidad de hacer de este mundo un lugar mejor, e incluso astróloga, comunicadora de las estrellas y otras cosas que soy. Yo creo que el corazón es el propósito, el corazón define el propósito, así como la estrategia define el camino, ¿sí? El corazón nos recuerda por qué existimos, para qué es que hacemos lo que hacemos, para quiénes lo hacemos, para quiénes nos levantamos todos los días y trabajamos en la organización que trabajamos. Y la estrategia acompaña y hace que ese propósito sea sostenible en el tiempo. Cuando yo llegué a dirigir Fan Fundación, me di cuenta que definitivamente solo corazón no era posible para llevar adelante los retos que la entidad tenía. Necesitábamos estructura, necesitábamos nuevos proyectos y necesitábamos ser sostenibles financieramente. Pero al mismo tiempo entendí que una estrategia que carece de humanidad pierde sentido. Es por ello que definitivamente creo que el equilibrio, y en mi caso lo logro haciéndome dos preguntas. En primer lugar, ¿esto que hacemos está relacionado con el propósito? Siempre que llega un reto, aparece un desafío, una oportunidad. Y luego preguntarme, ¿y esto permitirá que la organización permanezca en el tiempo? Me parece que cuando esas dos cosas se combinan, para mí es la señal de que los astros están alineados para emprender el viaje. Y que está muy bien. Sabes, cuando escucho tu experiencia, es bello como este develar entre estrategia, o sea, no funciona, es el equilibrio, una cosa no funciona sin la otra. Yo quisiera saber un poquito como un ejemplo de que tú nos ilustres de lo que tú haces, que ejemplifique eso que estás diciendo. Claro, miren, la Fundación es una entidad de 6 décadas de existencia. Trabajamos transformando la adversidad de personas que han vivido situaciones de violencia sexual, física, emocional, psicológica, y también acompañamos, nutrimos y sanamos pues desde la primera infancia, que es un momento tan importante para cada uno. Los primeros 5 años de vida son fundamentales para desarrollar pues todas las conexiones neuronales, pero además los micronutrientes, todo lo necesario para desarrollarnos. Fíjense que esta entidad tuvo un momento financiero muy crítico, hace 3 años, Isabel, y literal estuvimos a punto de desaparecer. Ahí, y hablando de inteligencia emocional y el liderazgo en momentos de crisis, tuvimos que involucrar de manera directa al equipo. Yo siempre he dicho, la verdad es el camino más corto, esto es lo que nos está ocurriendo, y a partir de ahí, yo siempre digo que la crisis hace que definitivamente la innovación aparezca, ¿sí? Nos forza a poder llevar adelante movilización de voluntades, la creación de nuevos aliados, de nuevos proyectos. Entonces, a la pregunta que me haces, claro, evidentemente cuando una organización está a portas, que algunos de los que seguro están acá lo
lo han vivido, de desaparezco en un mes o en 2 meses, aparecen todas las situaciones de vulneración, incluso en la salud mental, ¿sí? En la salud mental del líder, el sentir que la incertidumbre, que la alta presión puede llevar de verdad a un momento donde se detone el desequilibrio emocional. Al ser cuidadores de personas, al trabajar con el dolor humano, es un impacto muy importante el que todos los días tenemos, ¿no es cierto?, en el cuidado emocional. Entonces creamos una línea que hoy acompaña incluso empresas, organizaciones, academia y diferentes entidades en salud emocional, Isa. La salud emocional como esa necesidad de crear y tener factores protectores en el bienestar de los colaboradores para poder disminuir factores de ansiedad, estrés y depresión, que son tan importantes y que son también ahora, pues, de verdad más tan comunes en todo lo que hacemos. Sabes que me llama la atención, además de las herramientas y cómo han intervenido, me gusta cuando dices que la verdad es el camino más corto. Y te voy a explicar por qué. Ahorita Diana decía que el tema no es la IA, sino cómo nosotros vamos a empezar a transformar y a generar esa transformación humana. Y yo me encuentro mucho en las organizaciones que cuando empiezan estos procesos de transformación, lo que hacemos es, nos encartamos. ¿Cómo vamos a poner de frente esto a la gente? Pero tú lo dices, es con esa construcción, con esa conversación, con esas herramientas que realmente nosotros podemos generar esa transformación significativa. Ya volvemos como a Afán. Yo quisiera ir como a otro sector y ahí pues me declaro ignorante en muchos temas, pero sé que la industria del consumo masivo y de la manufactura trae sus retos. Igual todas las organizaciones lo traen, ¿sí? Los retos en términos de eficiencia operativa, de resultados, de productividad. Entonces, Miguel, con todos esos retos que además me imagino que me quedé cortica en el resto de retos, ¿cómo? Porque además también hay que cuidar a las personas y mira la gran pregunta que nace hoy, entonces ¿hasta dónde cuidamos a las personas? Sin embargo, ¿cómo equilibramos esas dos cosas? ¿Cómo lo hacen ustedes en Kimberly? ¿Cómo se hace ese equilibrio entre productividad y bienestar? Yo creo que no se aleja mucho y la respuesta es la misma. Y mira que escuchándote, una empresa o un sector completamente diferente a la industria, al final el fondo es el mismo. El fondo es el propósito. Y en la medida que uno conecta con el propósito, realmente ahí es donde se valoran las cosas, se valora el proceso. Claramente en una industria manufactura uno diría aquí cero corazón, aquí solo es número, ingeniería, datos, pero al final si no tenemos la capacidad o la organización o las personas o nosotros como líderes no somos capaces de conectar ese propósito con los números o con los resultados, pues finalmente no vamos a lograr esa estrategia que como compañía tenemos. Entonces para mí el reto grande es cómo conectar realmente con el propósito y realmente el propósito te marca el camino y el propósito siempre va más allá de la fundación, va más allá de un número, de un KPI, porque al final el tiempo pasa y nadie recuerda eso. Realmente es el impacto que estamos teniendo. Al igual que en una fundación, al igual que en una compañía, hay personas, hay una sociedad detrás que estamos impactando, hay toda una cantidad de personas que se nutren, viven y crecen por una organización y creo que realmente ahí es donde está el verdadero propósito y cuando como líderes somos capaces de juntar esos propósitos, ahí es donde está el verdadero avance de la organización. Sabes que dado lo que están nombrando, yo creo que ahí va, por ahí este camino va la respuesta, entonces hasta dónde con alguien, porque yo creo que muchas veces primamos, no es que la persona obviamente es lo más importante, pero hay que sumarlo a ese propósito compartido, que es donde finalmente estamos articulando lo mayor, ¿cierto? Ese bien mayor. Miguel, para mí es inevitable con nuestras múltiples conversaciones que hemos tenido en muchas sesiones, que además para mí han sido me nutren mucho, además de lo técnico, el alma. Yo quisiera saber como alguna experiencia que tú hayas tenido que devele esto que tú estás nombrando. Sí, el conferencista anterior decía algo como que no todos nacimos para la misma organización o no todos nacimos para adaptarnos a cierta cultura. Y en el proceso de acompañar o de guiar, al final hay un momento donde hay que tomar esa decisión. Pero en alguna de nuestras conversaciones uno también te decía es cómo las decisiones que tomamos en el día a día
al final cuando estamos en nuestra casa, estamos con nuestras familias, nos acostamos a dormir, estamos tranquilos de esa decisión. Y esa decisión al final hay tranquilidad en el alma, en el corazón, porque somos humanos también como líderes y esas decisiones en mi caso duelen, también generan cierta angustia, pero al final la respuesta es como que hay un propósito mayor a la hora de tomar esa decisión. Y estamos impactando, o la decisión que estamos tomando, por más dura que sea, estamos trabajando es en el bien común. Estamos pensando en 300, 400 personas que somos en una organización y posiblemente nos toca tomar la decisión dura con alguna persona. Ejemplos hemos tenido nosotros por desempeño, donde la persona no cumple con sus resultados, pero se da ese proceso de acompañar, se da ese proceso y muy empíricamente, al final, no, sin la teoría del conferencista anterior, pero al final uno lo pone sobre la mesa. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la organización? ¿Qué puede hacer el líder desde la oportunidad? ¿Y qué puede hacer la persona? Y cuando el triángulo no se da porque la persona realmente no es la que está aportando, realmente no está conectando, pues ahí debemos tomar la decisión. Y creo que también como líderes es nuestra responsabilidad también tomar esa decisión, porque como líderes tenemos que cuidar es el todo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hablado de el propósito, de la conexión con la estrategia y cómo nos lleva a conseguir ese propósito. También cómo empezar a compartir el propósito, no solamente individual, sino conectarlo con el de la organización. Y pues, Daniel, que estás en un gremio, como es la Cámara de Comercio, y hablando de decisiones y de decisiones difíciles, probablemente que te han tocado tomar muchas veces, ¿cómo has hecho, y que nos cuentes también como un ejemplo, para poder equilibrar y poner en práctica algunas cosas de la inteligencia emocional que te permitan tomar esas decisiones difíciles, pero al mismo tiempo mantener esa relación con tus aliados, con tus empresarios que están afiliados a la Cámara y también con los equipos internos de trabajo dentro de la organización? Bueno, el líder es tomador de decisiones. Eso definitivamente es lo que es transversal para cada uno de nosotros. Y en esas decisiones, como decía ahora Juan Miguel, tenemos que reconocernos humanos. Humanos en el que a veces hay decisiones correctas, otras no. Y adicionalmente en que la expectativa normalmente es que las cosas salgan bien. Así que yo lo llamo como esa expectativa a veces irreal de la perfección. Sí. Y cuando nos enfrentamos a eso, probablemente lo que pueda pasar es que puede haber incertidumbre frente a esa toma de decisiones, puede haber incluso una expectativa sobre otras personas que pueden decir, pero es mucho más fácil de lo que la persona que realmente la está tomando puede estar asumiéndola, pero ahí lo importante pues es entender que en la complejidad de lo que asumimos en cada una de las organizaciones o en cada una de las áreas, tenemos la cualificación, la experiencia, el equipo que tiene también esas características para poder llevar las organizaciones al punto que queremos en ese propósito colectivo. A partir de eso, pues lo que viene es obviamente situaciones del día a día que todo el tiempo nos estamos enfrentando, pero que finalmente en la medida también que vamos incorporando esas decisiones, que vamos encontrando los caminos, que vamos encontrando también el crecimiento de la organización, pues eso refuerza el ciclo positivo de cómo podemos seguir avanzando. Y en tu caso particular, ¿cuál es como ese elemento que te permite seguir avanzando y conectar a las diferentes personas y los diferentes equipos en pos de ese propósito también? Nosotros partimos de algo como organización que está en nuestro ADN y es que nosotros somos generadores de redes. Lo hemos reconocido, lo hemos trabajado, lo socializamos, no solamente hace parte de nuestro ADN, sino también de nuestros atributos de la cultura. Y a partir de eso reconocemos
que la generación de redes se hace a largo plazo. A veces en nuestra sociedad actual se va incorporando incluso en los ejercicios de networking como cuál es el propósito inmediato de esa relación, como qué estoy esperando ya de que me voy a conectar con alguien en LinkedIn, en un espacio como este, y nosotros tenemos muy presente que estamos incorporando personas en ese propósito de ayudarle a las empresas y otras instituciones cívicas, sociales y culturales de la región a crecer. Seguramente, si yo me pusiera a conversar con cada uno de los que están hoy acá, en alguna medida nos conectamos con ese propósito. Probablemente desde ópticas muy diferentes, desde formas muy diferentes, pero todos estamos trabajando hacia algo similar a lo que busca esta organización. Entonces, para poder empezar a generar ese impacto y pensándolo en el largo plazo, las conexiones que se van dando no necesariamente nos van a materializar algo hoy, pero en el futuro seguramente sí. Y pensando pues inclusive en forma activa, yo conozco a Carlos y a Isa hace muchísimos años y ha sido desde una conexión genuina. Nunca nos hubiéramos imaginado, hemos sido clientes y demás, nunca nos hubiéramos imaginado que en algún momento íbamos a estar generando una comunidad, pues, o fortaleciendo la comunidad de talento humano en la región, pero llega el momento en el que esa conexión genuina nos lleva a decir quiénes son nuestros aliados naturales y empezamos a encontrar muchas de estas entidades que están hoy acá reunidas para poder lograr ese propósito. Entonces, es desde pensarnos desde nuestro ADN, desde cuáles son esos atributos de la cultura que realmente están absolutamente incorporados en cada uno de nosotros, y a partir de eso el propósito superior, no pensándolo en algo inmediato, sino en cómo para el futuro, en el largo plazo, podemos lograr. Bueno, clarísima esa descripción, además muy vinculada con la inteligencia emocional, que es como esa empatía y también las habilidades sociales para poder fortalecer esas reales conexiones y relaciones con los otros. Sabes que ahí escuchándolo, porque vamos a entrar como al ámbito ya de un poquito más íntimo, me gustaba cuando nombrabas lo genuino, porque yo no sé si les pasa que a veces nuestras relaciones son muy transaccionales o de la pose, y yo creo que la genuidad es en lo cotidiano, en lo que somos, donde vamos nutriendo y construyendo realidad, ¿sí? Porque a veces vivimos como muy en esa, ahorita lo decía, es como una conversación muy mágica, pero les voy a contar algo. Por aquí hay un amigo que me encanta conversar con él, Juan. En estos días nos sentábamos a tener conversaciones bien interesantes y decíamos que una cosa es uno hablar de la manzana e intelectualizar sobre la manzana, decir que es verde, bueno, no sé, medio redonda, roja o verde, bueno, sí, depende de la manzana que te vas a comer. Y otra cosa es comerse la manzana, porque describir el sabor de la manzana probablemente no lo podríamos hacer desde lo intelectual, habría que vivir la experiencia de esa manzana. En la Edad Media, cuando al rey le llegaba un mensaje, ¿saben qué hacía el rey? ¿Qué hacía el rey? Pues le llegaba un mensaje del mensajero, ¿qué hacía con el mensajero? Ahí importante. Invitaba a cenar al mensajero, lo mataba. Obvio, ¿cierto? Lo mataba al mensajero. Hoy no estamos en la Edad Media y matamos al mensajero. Entonces yo quisiera preguntarles en esta conversación, si las emociones son mensajes que nos traen para conducir a la acción. Muchas veces, ahorita lo decía Diana, por ejemplo, la incertidumbre, el cerebro mata el mensaje porque necesita respuestas como más útiles, más inmediatas, que lo mantengan como un recurso de sobrevivir. ¿Cuál es la emoción que definitivamente llega y ustedes dicen, ay, esta emoción me está costando, esta emoción, una cosa es intelectualizarla,
Otra cosa es cuando yo me la como. ¿Cuál es esa emoción que ustedes desde su interpretación les genera como mayor desafío y qué hacen para gestionar esa emoción? Y quiero aquí poner sobre la mesa que nosotros hay veces creemos que las emociones más desafiantes probablemente es la rabia, y puede ser que para algunos la emoción más desafiante sea la alegría estallada. Yo acompaño a líderes que una de las emociones más estalladas es la ternura, ¿sí? Es la ternura. Entonces, bueno, es un ejemplo, no sé, desde ese lugar como, y un ejemplo si nos lo pueden dar concretamente. ¿Quién quiere iniciar? Y mira, y todos miran, y todos te miran, estos hombres. Correcto, está muy bien. Está en la mitad. Daniel dijo, por eso la dejo en la mitad, para que cuando digan quién quiere ya, no se pueda salvar. Isa, yo creo que una de las emociones que definitivamente estoy aprendiendo todavía a gestionar es la frustración. Sobre todo cuando los procesos van más lento de lo que uno quisiera, y en mi caso, cuando los recursos no alcanzan para los impactos que uno quisiera lograr. Uno quisiera ser el gerente del universo y salvar todas las cosas y a todos los niños y a todos los perritos y a todos los animales. Entonces, la frustración, sin duda, creo que escuchando te diría esa, que es una combinación, si se quisiera, entre la ansiedad, el miedo al futuro, ¿sabes? Ahí hay un montón. La incertidumbre, exacto, Cris. Y claro, con el tiempo he venido aprendiendo que mi equilibrio emocional es directamente proporcional a la motivación y a la armonía de mi equipo. Entonces, el poder nutrir, el poder sostener prácticas de autocuidado, prácticas que me permitan la regulación y, como dices tú, digerir esa emoción, cada vez haciéndola más consciente y trayéndola, entendiendo también en el cuerpo, ¿sabes? Haciendo esa conexión con cuerpo para entender por dónde pasa. En mi caso, varias prácticas, unas más sencillas que otras. Amo la aromaterapia, hace parte de mi día a día. Entonces yo siempre tengo aromas en las velas, en mi cuerpo, en mi cartera. Sí, todo el mundo pues me dice la loca chamana de los aceites, porque sí, de verdad tengo todo el tiempo aromaterapia. Y eso me parece que me ayuda primero a hacer la pausa consciente, como también a bajar el ruido mental, a tener más conexión con cuerpo, a volver a las decisiones desde un lugar de mayor serenidad, ¿saben? O sea, como con una mirada un poco más estratégica. Pero claramente el campo, la naturaleza, para mí es fundamental. Abrazar a mis dos perritos, el tema de bailar, el tema de poder también entender que como líder y como humano tienes unos hobbies, unos gustos, unas cosas que te conectan. En mi caso ese lado un poco más holístico, un poco más de estudiar, ¿saben? Lo energético también es una de las cosas que me parcho mucho a hacer y que me ayudan a manejar ese ejercicio de la frustración. Enseñárselo a los equipos. Creo que también te conviertes en un ejemplo como líder cuando aprendes que está bien verte vulnerable, está bien que salga y decir, tengo frustración o me siento frustrada en esta situación porque esto está ocurriendo, traerlo a conciencia y de nuevo registrarlo en el cuerpo y poder encargarse de tramitarlo. La meditación, el tema de la respiración consciente es el regalo más grande que tenemos. Yo digo que el agua y la respiración es los únicos regalos, el único oro que tenemos realmente a la mano y que muchas veces no lo traemos al consciente y es nuestro mayor poder. Ay, ¿sabes qué bello cuando nombras la frustración? En esos días estaba y me encuentro mucho en los escenarios de conversación que cuando el líder dice, en esos días nomás nos pasó, estábamos en un ejercicio, ay, me siento frustrado con esta conversación. Inmediatamente todo el mundo se abrió a conversar porque dijo, ay, es que yo también... Tú te frustras, yo también. Es decir, no lo vemos por allá idealizado, sino que lo ponemos en eso que tú muy bien lo nombras. Es mostrar la vulnerabilidad que también es del líder. mostrar la vulnerabilidad, claro. Correcto. Entonces, qué bonito que lo pongas desde ese lugar. En esos días estaba escuchando una práctica de un líder que fue a Japón y me decía que el equipo toma sus pausas. Esto lo ponemos como muy en lo místico y quizás son prácticas que no necesariamente todos los tenemos que hacer. Puede ser que uno de ustedes diga que su práctica es tender la cama todas las mañanas y está muy bien, ¿cierto? Cada uno tendrá sus prácticas. Pero qué bello lo que estás diciendo, porque él estaba en Japón y me decía que le impactó mucho cuando el equipo toma una pausa en el día y van y meditan alrededor de un árbol que todos cuidan, como que asignan un árbol a alguien del equipo para cuidarlo, y ese es un ejercicio también de centramiento, que no hagamos inocentes estas prácticas cotidianas que son naturales y normales, pues como en nuestra naturaleza. Gracias, súper bello eso, Mari. ¿Quién quiere seguir?
Ah, ya ahora sí. Ya que se lanzó Muy Marisol. bien, muy bien. Correcto. Bueno, voy a conectar con lo que mencionaba ahora respecto a la expectativa y a esa descripción que hacía al principio Cristi de quién es Daniel. ¿Sí? Cuando uno es responsable de un área que en general lo que hace todos los días es habilitar, generar capacidades para una organización, pues es inevitable que en algún momento falle, ¿sí? En temas o de la tecnología o en temas del talento humano o en los procesos, en alguna parte, pues es factible que eso pase. Y esa emoción en una persona, digamos, con mi estructura mental y de cómo soy, pues eso riñe y le toca a uno ir aprendiendo en la vida que las cosas pueden fallar, ¿sí? Que definitivamente, pues porque mi formación, mi familia, todo, pues da para tener un perfeccionista absoluto, pero digamos que los años siquiera le muestran a uno que la vida no es eso, que la realidad es absolutamente distinta y como mencionaba ahora, la complejidad de todo es inmensa, de cada cosa que pasa en la humanidad tiene una complejidad enorme. Entonces, ahí probablemente esa anticipación a lo que puede pasar o ese temor a la equivocación, pues se lleva incluso al caso que me invita Isa a compartir, y es en algún momento hicimos un ejercicio pues de un tiempo con varias sesiones en el equipo directivo y llegó un punto ya digamos donde se había generado mucho de lo que queríamos tener, en donde hubo una pregunta del equipo de Asentir, ahí le estoy haciendo publicidad gratuita a Asentir, en donde decían, bueno, ¿cuál es la problemática más grande que tiene la organización en este momento? Y la mirada se dirigió a mí en uno de los procesos de los que soy responsable. Dice una persona, es en este proceso. Este proceso es el que en este momento es el más crítico, el que está generando más dificultades, incomodidad y demás. Y en una conversación posterior pues con la facilitadora me decía, pues o nos decía porque lo hablábamos en el equipo directivo, Daniel se descompuso. O sea, realmente el recibir eso fue el baldado de agua fría y digamos ahí hay mucho de lo que es uno, ¿no es cierto? La expresión de que por qué, qué pasa, todo eso que se le viene a uno a la mente en ese momento, seguramente en la cara se me veía pues muchísimo. Y después de tomarme unos segundos pues como para respirar, Marisol, dije, denme 2 días para poder asimilarlo, para poder trabajar con mi equipo y traerles una solución, cómo lo vamos a hacer y demás. Y me demoré 1 día, o sea, realmente al siguiente día me adelanté para poder llevarles y fue una solución que para el equipo sonó adecuado. Y bueno, empezamos a implementarlo. Pero entonces ahí digamos que las herramientas, uno es entender esa complejidad de la que tanto he hablado. O sea, no todo lo podemos controlar. No, nosotros como líderes o incluso como entidad o como organización no tenemos control absoluto de todo, primero. 2, no tomarnos las cosas como personales, sino entender que todos estamos buscando el mismo objetivo, o sea, todos estamos buscando en este caso
que la Cámara de Comercio pueda servirle a todas las empresas. Acá hay muchas empresas que tienen relación con la Cámara de Comercio y que todos estamos trabajando para ese mismo propósito. Entonces, cuando hay algo que nosotros tengamos que asumir, no es porque haya un ataque directo a Daniel, eso es porque tenemos que seguir construyendo una mejor organización todos los días. Y tercero, en el balance de cuidar la energía de uno todo el tiempo, porque en esos momentos, pues, y me reconozco como humano, y en algunos momentos obviamente pasan por mí todas las emociones totalmente, pero en esos momentos de crisis, en esos momentos en que puede haber un cuestionamiento importante, pues lo que se necesita es la claridad del líder, la pausa, el tener una energía positiva que permita que podamos salir de ahí como mejores como organización. Entonces, pues ya desde ese cuidado de la energía, nosotros pues desde hace muchísimos años hemos promovido una organización que tenga balance, gente que pues cuando de pronto se nos desbalancea un poquito, vemos que identificamos que hay una persona que está trabajando hasta tarde o lo que sea, inmediatamente lo abordamos. El tener otras actividades, para mí por ejemplo la música es una pasión impresionante. Tengo 2 grupos de música, entonces así todas las semanas súper disciplina pues con mis 2 grupos de música. El deporte también, o sea, cuidar las relaciones, cómo ir generando también. Acá hay algunas personas de la Cámara y yo los miro y digo, ¿qué nota lo que hemos creado? Pues como lo que con cada uno vamos creando en el día a día, porque no solamente es de venga, hagamos algo y saquémoslo adelante, no es venga, vivámoslo y si encontramos algo, tengamos una conversación profunda. Y en estos días tenía una conversación con Lina, que además salían, Lina, alce la mano, que salía una cosa incluso profunda de cómo estamos trabajando como organización. Entonces, pero qué rico que no solamente estábamos interesados en el resultado, sino en la forma de llegar a esos resultados. Entonces, es muy, muy bonito también a partir de esa construcción de la energía de uno, cómo nos estamos relacionando y que nos podamos decir las cosas y que no nos dé miedo de qué va a pensar el otro, sino es que los dos o todos nosotros estamos trabajando hacia el mismo objetivo. Ahí hay algo, dale Cris. No, sino que me parece muy valioso pues cómo nos cuentas la historia, además porque casi siempre estamos pensando que gestionar las emociones es ocultarlas o dejarlas de que aparezcan en nuestra vida. Y es, listo, hice mala cara, se me notó, pero supe cómo gestionarla para no reaccionar de pronto de la manera que no debía y al contrario traer la solución. Entonces muchas veces ese es como un llamado también, o sea, sí, la emoción nos pasa por el cuerpo, la sentimos, pero ¿qué vamos a hacer con ella? No dejarla ahí, sino cómo la vamos a gestionar también para poder dar una solución. Saben que a mí me pasa que uno también la hace. Me gusta cuando te tomas el tiempo, porque uno muchas veces es inteligente después. Es decir, ahí la gente dice, bueno, y entonces el estoico ya está siendo inteligente, emocionado. No, la embarra y después dice, y es ahí donde nos volvemos inteligentes. Entonces, yo creo que todos, bueno, la mayoría, voy a hablar por mí porque me siento súper identificada con el arte de la perfección. Este desafío que tenemos hay veces mental, yo siempre he creído que el control es una curiosidad no reflexionada y por eso tan bello, y lo decíamos la otra vez, cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar, ¿sí? Y reflexionar de verdad. Sí, no es superficial. Yo lo he dicho mucho y me gusta
cuando hablamos de que no somos, sino que vamos siendo, y lo decíamos la otra vez, porque mira que fácilmente nos podríamos quedar diciendo en esa ejemplo que tú nos cuentas, ay, Daniel es un bravucón, es un mala clase que tiene la cara, no sé, la peor cara del mundo, porque hay veces nos apellidamos frente a una respuesta en una situación, y el apellido en el mundo emocional creo que es absolutamente peligroso. Sí, lo decíamos en estos días. ¿Cuántas veces una líder que conociste hace 5 años, a mí me ha pasado, ay, ya viene esta líder que es horrible? Y yo, ¿y hace cuánto tiempo fue tu líder? Hace 5 años. Pues démosle la oportunidad. En 5 años, probablemente en 1 minuto, en 1 hora, al paso siguiente podrían pasar muchas cosas. Entonces valoro mucho ese ejemplo porque esto nos pasa. Entonces, ¿qué vamos haciendo con eso? Bien. Miguel, llegó tu momento para cerrar. Imagínate. Para mí como líder, yo creo que las emociones más difíciles de gestionar también es en el día a día cuando compartimos con la gente. En mi industria, en un proceso productivo, hay mucha gente, hay muchas historias también, y como personas también vienen muchas personas a contar y a compartir contigo, y cuando la historia es de alegría es muy bueno compartirla, pero cuando la historia es una historia difícil, es una historia humana que al final, como persona más que como líder, la persona te está contando, está abriendo tu corazón, y también fue basada en una relación de construcción de confianza que se dio. Ahí para mí es donde viene mi reto como líder de cómo gestionar esa emoción, de cómo acallar la mente y escuchar de forma genuina, de cómo poder aportar de una forma genuina también, de cómo poner como persona los recursos que pueda tener para ayudar, y también los de la organización, si hay alguna forma que podamos ayudar para poder conectar con esa situación compleja o conectar con esa situación y cómo ayudar de alguna forma. Y creo que para mí esa es una de las emociones complejas que hay, que conecto también, y que al final, digamos que lo asocio siempre con el propósito de cómo también lo que estamos haciendo como mi propósito personal también. Y al final mi propósito personal con la compañía, con el trabajo, pero conmigo mismo también es tratar de ayudar, tratar de estar cerca, tratar de impactar positivamente a las personas que puedo estar ahí cerca y ayudando. Y creo que una forma de gestionar esa emoción para mí es como la gratitud. Yo creo que cuando uno está, o cuando estoy expuesto a esas situaciones también, un momento de salir de esa carga es agradecer también, es darse el momento también después de ese espacio de agradecer por lo que tengo, por lo que Dios, la vida, el universo me ha dado. Y también un momento de desconexión muy importante para mí es la familia, cómo conectar con mis hijos, con mi esposa. Eso me ayuda también a gestionar esa emoción que en algunos momentos va cargando la parte humana también, con todos los temas también de resultados y de otras cosas que vienen por ahí. Entonces es como de las emociones más duras que para mí, desde lo humano para gestionar, y la mejor forma para mí es agradecer cada día que me da la vida y todas las cosas buenas que tengo. Mira, Miguel, yo pues no me quisiera ir, ya estamos cerrando, y los quiero invitar a que cada uno de ustedes nos vaya ayudando. Nosotros, para cerrar este podcast, generalmente hacemos como el balance de nuestros aprendizajes, y probablemente cada uno le están trabajando en su mente ahí muchas cosas bien valiosas y en su corazón de lo que estamos nombrando. Me alegra cerrar con esto. Ahorita hablábamos de las emociones, ¿cierto? Esta perfección, esta equivocación, esta frustración, y me gustó una cosa que decía ahorita Mari, es una cosa es uno tener una emoción, otra cosa es uno estar en un estado de ánimo permanente. El estado de ánimo puede ser el entusiasmo, y cierras con esta emoción que yo pues celebro, porque a veces pensamos que la alegría es una expresión quizás de, ¿cierto?, como una característica de la personalidad, y realmente para mí la alegría tiene que ver con la gratitud. Es que la vida no nos tenía que dar y nos lo está dando. Y en las organizaciones, yo sí les quisiera dejar como esta reflexión: si en nuestras organizaciones realmente se está latiendo esa gratitud, como el placer de hacer lo que hacemos, no desde la perfección, porque esos mundos de Disney ideales, yo creo que están mandados a recoger, y ojalá acá desafiemos esto. No es la belleza de la palabra, sí, y tú lo dices reiterativamente, como desde ese lugar, ¿cierto? El lugar donde nos conectamos con lo verdadero y lo más profundo, y ese valor que no se negocia, ¿cierto? Me quedé aquí, vamos a ir cerrando. Si me ayudas con el público para que nos vayan diciendo
antes de cerrar, me quedé con esa historia, después se la preguntamos a Migue, porque Migue estuvo en China, Migue, y a mí me gustó mucho esto de cómo la IA, bueno, es mi interpretación rápida, Migue, pero después se las quedas debiendo, porque a mí me gustó mucho desde esa experiencia. Y ahorita lo decía Diana, no es sacar a las personas, sí es enseñarle a las personas a conversar realmente con sentido, que es lo que creo Migue, hoy Kimberly, desde lejos de la perfección, porque yo creo que cuando decimos, ay, eso no funciona en 3 cosas, pero funcionan 2, entonces démosle el valor para que realmente empecemos a creer que es vital y válido esto que estamos hablando. Si no, el tiempo será perdido. Gracias a ustedes. Antes de cerrar, queremos escuchar quién valientemente levanta la mano, así como estos líderes tienen la valentía de hablar. ¿Qué les queda? Ya no es la pregunta, sí, la reflexión de lo que dijimos, nombramos, cómo te emocionaste, porque somos como nos emocionamos, ¿sí? Si usted está ahí es así, bueno, cuando acá, así lo escuchó. Pero si cada uno lo escucha desde una emoción que probablemente, bien, Nati. Gracias, Nati, por romper este escenario. Nati, ¿qué te queda? ¿Cuál es tu reflexión? Daniel, tú decías algo con lo que conecto mucho y es, lo nombrabas con un verbo y era cuidado de la propia energía. Creo que es súper valioso y pasa por el autoconocimiento necesariamente. Y a veces se vale levantar la mano con herramientas que existen para mirar ese espejo, que a veces cosas se vuelven paisaje, pero tener un tercero también que nos ayude, que nos ponga al espejo y nos permita facilitar una conversación con nosotros mismos a través de otro para identificar esos puntos en los que no estoy gestionando mi energía. Entonces me quedo con eso, Dani, gracias. Super, Nati, gracias. ¿Quién más se atreve? Vamos, gracias. Porfa, nos dicen el nombre. Genial nombrarnos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días todavía. Sí, mira. Sí. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, me ha encantado mucho pues todo lo que han compartido. En algunas cosas no he estado de acuerdo, pero también eso es importante porque no tenemos que estar de acuerdo en todos, tenemos que ser armónicamente unidos en la diversidad. Y en relación con las emociones, pues yo pienso que las emociones para mí no son inteligentes, ¿no? Las emociones son, o están siendo, ¿cierto? Y creo que las emociones más nos exploran a nosotros que de lo que nosotros somos capaces de explorarlos a ellas. Entonces, mejor dicho, para parafrasear a, ¿cómo es que es tu nombre? A Marisol, a mí me parece que las emociones son los chamanes que nos hipnotizan, nos seducen, nos hechizan, y nosotros somos los gerentes que estamos tratando ahí de gestionarlas, pero la posición nuestra debe ser más humilde, más de aprendizaje, porque ahí es donde nos somos realmente auténticamente humanos, ¿no? Y ahora con la IA sí que se está poniendo de moda ser humanos de verdad y aprender que el error es algo que nos hace más humanos, nos diferencia y nos da más valor, porque a través del error es que hemos ido creciendo. Entonces, gracias a esas emociones que dejamos salir, no que tratamos de sepultar o de ahogar dentro de nosotras, es que hemos podido aprender a conocernos, a aceptarnos y a valorarnos como humanos. Gracias. ¡Qué bello! Qué bello eso. Además que sabes que buenísimo cuando pones lo de la diversidad. En algún momento conversando con Daniel justo en la Cámara de Comercio me gustó mucho porque nosotros sectarizamos la diversidad, entonces hablamos de grupos y me parece muy bello, así lo comprendí. No, la diversidad del humano, no es la distinción de la particularidad, sino que todos somos diversos y desde ese lugar podríamos generar, por ejemplo, me acabas de erizar la piel con lo que nombras. Muchas gracias. Súper, muy bien. ¿Alguien más para cerrar? ¿Quién se anima? Tenemos hasta las 3 de la mañana, no se preocupen. Dale. Esta mesa está muy dinámica, me encanta. Cerramos contigo y cerramos nosotras, Cris. Buenos días, mi nombre es Viviana Patiño y esto sí es una pregunta. Sí. Lo que pasa es que uno sí tiene que dejar salir sus emociones y no guardarlas y hasta ponerles el nombre.
Correcto. Y como somos líderes, también sabemos que somos seres humanos, que también vamos a explotar en esa emoción. Pero también tengo que dar ejemplo y las tengo que saber controlar. ¿Cómo se conserva ese equilibrio entre el ejemplo y expresarme como yo siento? Menos mal ya estábamos errando, ¿cierto? Dale, Dani. Yo pues parto, ¿cuál es que es tu nombre? Viviana. Viviana, yo parto de algo y es que la reputación la estamos construyendo todo el tiempo. Entonces, obviamente nos tenemos que reconocer como humanos y las emociones tienen que salir, no se pueden quedar ahí. Pero la medida también es importante, ¿sí? Y el tipo de emoción y la expresión de la emoción en el momento también adecuado. Entonces, es la relación de cómo estamos construyendo esa reputación respecto también a cómo somos humanos y cómo nos estamos expresando. Entonces, de ninguna manera pues es desconocer esa realidad, ocultarla o de todo, pero sí entender que estamos en un contexto, por ejemplo, o empresarial, o que estamos con los clientes, o que estamos con nuestro equipo de trabajo, o en la relación con nuestros pares o con nuestro líder. O sea, realmente ahí es donde nos tenemos que poner también, porque es el cuidado del otro. Y simplemente para terminar, ayer hubo una situación que tocó en redes sociales una persona muy cercana y yo decía, wow, o sea, ¿en qué momento nos sentimos personas con la posibilidad de vulnerar al otro, así no lo conozcamos o lo que sea? O sea, nosotros, todo parte también de reconocernos en el colectivo. Sí, no solamente desde mi emoción, desde cómo actúo yo como ser humano y como que entonces el mundo pues no importa, no, nosotros nos tenemos que reconocer desde el colectivo y en esa interacción que estamos teniendo también tenemos que tener en cuenta la emoción que podemos causar en el otro. Bueno, yo creo que, el último, ¿o no? Ya no. El último. Ok. Bueno, mi nombre es Duperly Peña Gómez y después de estas 4 horas de emociones, pienso yo que uno como líder, cuando aprende a autoliderar esas emociones y a lograr ese equilibrio entre lo personal, lo profesional, lo familiar, lo social, ¿cierto? Y verse en el espejo y saber que todo eso armoniza, uno lo debe reflejar hacia sus equipos de trabajo, porque también tenemos emociones objetivas y subjetivas, emociones que son circunstanciales y van de acuerdo a lo que está pasando en torno a nuestro alrededor. Entonces, debemos tener una inteligencia emocional tan alta, porque nosotros llegamos a un punto donde la tecnología nos aceleró tanto y juntó tantas generaciones desde los baby boomers, los X, los Y, los Z. Entonces la inteligencia emocional ahorita es un poco más exigente para que nosotros pongamos los 5 sentidos y aquel 6º sentido de la intuición para que seamos exitosos manejando las emociones, las mías y las de mi equipo, y que todas se reflejen en los resultados exitosos del equipo. Wow, yo creo que hay un buen cierre, ¿sabes qué? Sí, conclusión muy breve. Yo creo que ya todo lo hemos como dicho y habrán muchas otras conversaciones. Yo quiero cerrar con lo que decías, es mi aprendizaje, mi maestro, entre muchos otros, Julio Laya, dice que nuestra presencia lo enseña porque ya lo contiene, y a veces somos inocentes de lo que nuestra presencia genera. El problema no es la emoción, el problema quizás es cómo nosotros la expresamos o la vivimos o la gestionamos. Les quiero agradecer porque mi aprendizaje mayor, además de todas las conversaciones, es la capacidad de ustedes de estar aquí y ponerse valientemente, porque sé que muchos líderes tenemos este sofisma de ese mundo ideal, como que este líder es perfecto y no se toca, y bueno, ponerlo sobre el humano me parece vital y es el llamado hoy en las organizaciones. Muchas gracias. Y bueno, mi aprendizaje es que si queremos ser líderes más efectivos y más emocionalmente inteligentes, debemos ser más humanos.
Ese es el secreto de todo lo que conlleva todo este tema. Entonces, bueno, a todos ustedes, bueno, nuestros invitados, muchísimas gracias, y a todos ustedes que pues nos escucharon esta conversación, también agradecerles y decirles que no se pierdan nuestros episodios de Un Café para Crecer en esta tercera temporada, Los líderes emocionalmente inteligentes. Muchas gracias a todos.